Ok, bueno. Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes un martes más. Hoy en clase virtual. Solo una información importante. Más tarde ya se van a estar subiendo sus notas a la plataforma para que las puedan visualizar. Y cualquier duda que tengan con relación a su zona y a su nota, pues me la hacen llegar al grupo de Telegram o por medio de Telegram. Entonces, para que estén pendientes, ya que la fase con ustedes yo la voy a cerrar el día jueves. ¿Sí? Entonces, por cualquier duda que tengan, tendríamos todavía el día de mañana para poder verificar y resolver sus inquietudes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya con un tema importante, ya para adentrarnos ya al tema práctico de la contabilidad, un tema bastante relevante que lo vemos plasmado en todo lo que es contabilidad. Todos estos conceptos siempre los vamos a tener presentes cuando hablemos de contabilidad. No sé si logran visualizar el Excel. Sí, Lili. ¿Sí? Ok. Sí, Lili. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema importante que es la ecuación patrimonial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la ecuación patrimonial, este es uno de los conceptos más esenciales en la contabilidad. La ecuación patrimonial a nosotros nos proporciona una estructura para poder registrar y para poder comprender la situación económica y financiera de una entidad, ya sea una empresa o una organización sin fines de lucros, media vez esté legalmente constituida y lleve un proceso contable. En esta ecuación nos establece a nosotros una relación fundamental entre los conceptos de activos, pasivos y capital o patrimonio neto, como se le conoce. Ya estos conceptos ya los vamos a ir desarrollando más puntualmente, pero principalmente vamos a definir qué es la ecuación patrimonial. Entonces, la ecuación patrimonial nosotros la vamos a definir que es una expresión contable fundamental que presenta la relación entre activos, pasivos y capital o patrimonio neto de una empresa en un momento específico de tiempo. Cuando nosotros vemos esta definición y nos dice que nos presenta la relación entre estos tres conceptos, que son los activos, pasivos, capital o patrimonio de una empresa en un momento específico de tiempo, nos vamos a referir de que esta ecuación nos va a presentar el resultado que está relacionado con estos conceptos dentro de un periodo fiscal. ¿Sí? ¿Se recuerdan que es un periodo fiscal? Que lo vimos en la fase uno. Un tiempo estimado entre enero y diciembre. Ok, perfecto. ¿Alguien más? El periodo fiscal dijimos que era del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, prácticamente era un año. Entonces, la ecuación patrimonial nos va a mostrar la relación de estos elementos en ese periodo específico de tiempo que sería el periodo fiscal. Bien, entonces, la ecuación patrimonial, como todas las ecuaciones, tiene un principio fundamental. Pero para ello primero vamos a establecer cuál es la ecuación patrimonial. Nuestra ecuación patrimonial va a ser el activo es igual a mi pasivo más el capital
o el patrimonio neto. Esta es la ecuación patrimonial. Mi activo va a ser igual o es igual a decir mi pasivo más mi capital o mi patrimonio. Como todas las ecuaciones, tiene una premisa fundamental. Y esa premisa fundamental es que siempre debe existir igualdad. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros estamos viendo ecuaciones, el valor que se va a encontrar de este lado o del lado izquierdo del signo igual debe ser igual a los valores o a la suma o a las operaciones que se encuentran del lado derecho también de la ecuación. Entonces vamos a decir que si yo tengo un valor de activo, ¿sí? Ese valor de activo tiene que ser igual a la suma de mi pasivo más mi capital y mi patrimonio neto. Ya vamos a ir viendo más adelante en la práctica cómo es que se da esta igualdad y cómo se determina. Entonces, para poder aplicar esta ecuación y para poder hacernos más sencillo el poder aprendernos y tener siempre en la mente esta ecuación, la vamos a abreviar de la siguiente manera. Para activo, vamos a utilizar la literal A. Para pasivo, vamos a utilizar la letra P. Y para capital o patrimonio neto, vamos a usar la C o la P y una N. Entonces, esto nos va a dar la terminología para la aplicación de la fórmula. Entonces, en vez yo de escribir todo esto, activo es igual a pasivo más capital, voy a escribir activo es igual a pasivo más capital. ¿Sí? Para hacerlo más sencillo y más práctico a la hora de estar resolviendo ejercicios. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos comprendiendo? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, para continuar desarrollando nuestra ecuación, primero debemos de entender cada uno de los conceptos que la conforman. ¿Sí? Para ello, primero vamos a iniciar definiendo qué es activo. ¿Han escuchado ustedes este término? Sí, Lick. ¿Sí? Para ustedes cuando escuchan activo en una empresa o en contabilidad, ¿a qué consideran o qué creen que se están refiriendo? Para ustedes, ¿qué es el activo? ¿No? ¿Ninguno? Buenas tardes, Dick. Creo que sería lo que tenemos, ¿no? O Ok. sea, en términos de dinero, sería el dinero que tenemos. Dinero que tenemos, ok. Forma parte del activo, ¿sí? ¿Alguien más? Buenas tardes, yo que tenía entendido el activo son los bienes de la empresa. Bienes de la empresa, ok, perfecto. ¿Alguien más? Es el efectivo, derechos y bienes que se tienen sobre terceros, ¿no? Ok, perfecto. Solo que no sería sobre terceros, ¿sí? Sí, sí es todo lo demás, excepto lo de terceros. Bien, nosotros vamos a tomar la siguiente definición. Para definir el activo, lo vamos a definir que son todos los bienes y derechos que una empresa posee. Otra definición es que representa todos los recursos
y bienes de una empresa. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a entender cuando escuchemos activo. Cuando nosotros hablemos de activo, nos vamos a referir a todos los bienes y derechos que una empresa posee. Cuando nosotros hablamos de activo, nos vamos a referir a todas las cosas que una empresa tiene y que tienen un valor económico, o todas las cosas que valen dinero para la empresa. Esto puede ser dinero en efectivo, productos de almacén, ¿verdad? Que eso lo podemos tomar acá como ejemplos. Ejemplos de activo. El dinero en efectivo de la empresa. Los bienes que la empresa posee, bien, ya sea bienes muebles e inmuebles y vehículos, entre otros. Inversiones también es parte del activo de la empresa, las inversiones que la empresa realiza para generar otro tipo de utilidades, patentes, derechos de utilización de marca, entre otros. Debemos mencionar muchos. Entonces, el dinero en efectivo es parte de todos los bienes que la empresa posee. Todo lo que se refiere a bienes va a ser todo lo que podamos ver y tocar, que podamos ubicar, ¿verdad? En la realidad, que pertenezca a la empresa, que sea propiedad de la empresa. Eso es muy importante. Y todos los derechos son más cosas intangibles. Por ejemplo, un documento, un contrato que me dé el derecho a mí de poder solicitar ciertas cuestiones. Por ejemplo, las inversiones son un derecho, pero son parte o es un activo intangible, se le llama. Cuando nosotros hablamos de intangible es algo que nosotros no podemos ubicar en la realidad, que no podemos tocar, que no podemos ver, pero un derecho puede ser un documento. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, si nosotros, por ejemplo, invertimos en una empresa, nos van a dar un título, una acción que va a tener nuestro nombre o va a tener el nombre de la empresa, de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, ese para nosotros va a ser un derecho. ¿Por qué? Porque yo voy a participar y voy a formar parte de las juntas directivas de la empresa donde realicé la inversión. Puedo tomar decisiones dependiendo también del porcentaje de acciones que yo posea. Pero ese documento a mí me da un derecho de poder decidir, de poder participar en esa inversión. Adicionalmente, las patentes, por ejemplo, si yo hago un invento o creo un invento y no lo ha creado nadie más y no ha sido utilizado por nadie más, yo lo puedo patentar como mi derecho de propiedad y cualquier otra persona que lo quiera utilizar, como es mío, yo tengo el documento o el registro donde me acredita a mí como propietario de ese invento. Todos los demás van a tener que pagarme por utilizar o por tener el derecho de utilizar esa cosa o ese objeto que yo creé, o puede ser una herramienta, entre otras cosas. Ahora, cuando hablamos de derechos de utilizaciones de marcas, también se hacen contratos. No es algo que yo pueda ver o visualizar únicamente, todo lo que tenga que ver con la cuestión audiovisual relacionada con la marca. Pero, por ejemplo, el logo yo no lo puedo ubicar en la realidad, sino que es una imagen que se plasma en un documento, en un cartel, etcétera, ¿verdad? No es algo tangible como un vehículo o como un edificio, por ejemplo, o como dinero en efectivo. Pero, por ejemplo, si yo pongo una gasolinera, ¿sí? Digamos que yo tengo todo el terreno, tengo la infraestructura, tengo las bombas, tengo todo para poner la gasolinera. Pero yo a mi gasolinera le quiero poner gasolinera Shell.
Como yo no soy el dueño de la marca, yo no puedo utilizar el nombre de la gasolinera Shell. Puedo poner mi gasolinera, pero no le puedo poner ese nombre. Entonces, para yo poder hacer uso de ese nombre y comercializar sus productos también, yo tengo que ir con el propietario de la marca, digo, con el representante de la marca en el país, para poder negociar en cuanto a mí me venden los derechos o me alquilan los derechos para utilización de la marca y para poder comercializar sus productos. Entonces, cuando yo obtengo esos derechos a través de un documento, se vuelven parte de mi activo, porque ya yo tengo un derecho de uso de algo que me va a generar un beneficio en el futuro, porque Shell es una marca reconocida mundialmente y hay muchas gasolineras con esa marca o funcionando con esa marca en el país. Pero como ese tipo de negocios ya están bajo el modelo de franquicias, ¿sí? Entonces ellos únicamente venden el derecho de utilización de su marca, ¿verdad? No significa que la persona dueña de la marca sea dueña de todas las gasolineras, no. Nosotros podemos, digamos, queremos asociarnos, queremos poner una gasolinera, pero queremos que sea una gasolinera Shell. Entonces tenemos que negociar con los propietarios de la marca para poder hacer uso de su nombre, uso de su logo y uso de sus productos. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de activos, la definición principal va a ser la primera: todos los bienes y derechos que posee una empresa. Pero adicional a eso, que sean bienes y derechos que le generen un beneficio económico en el futuro a la empresa. Si no me generan un beneficio económico en el futuro, ahí podríamos entrar a la discusión si todavía formaría parte del activo o ya entraría dentro de otra categoría u otra clasificación. Pero la premisa principal es que sea un bien y sea un derecho que le pertenezca a la empresa, pero que me genere un beneficio económico en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo el derecho de utilización de esa marca, en el ejemplo que estamos poniendo de la gasolinera Shell, la gasolinera, a ser una marca ya reconocida, al ponerla, simplemente ya me van a empezar a llegar los clientes. ¿Por qué? Porque la marca ya tiene un prestigio, ya tiene un seguimiento de consumidores, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente el tener ese derecho de utilización de esa marca y comercializar sus productos ya me va a generar un beneficio económico en el futuro o aún en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que es activo? ¿Estamos claros con la definición de activo? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con el pasivo. Cuando nosotros hablamos de pasivo, ¿han escuchado el término de pasivo también? ¿O no? Que el pasivo debería de ser las deudas, Lick, todo lo que, sí, las deudas y obligaciones que contraemos. Perfecto. Deudas y obligaciones. Eso es importante. ¿Alguien más? ¿No? Sí, le concuerdo con la compañera, son las deudas. Deudas y obligaciones. Ok, perfecto. Entonces, específicamente, como bien decía Alejandra, el pasivo van a ser todas las deudas y obligaciones de una empresa con terceros, ¿sí? Porque yo no me puedo deber a mí mismo, ¿sí? Son todas las deudas y obligaciones que yo tengo con terceros. Por ejemplo, si yo pedí un préstamo, eso se vuelve una deuda y al mismo tiempo es una obligación con un tercero que es el banco, un agente externo a la empresa, ¿sí? Puede ser una persona jurídica, que puede ser una sociedad, una empresa, o puede ser una persona individual, una persona que nos haya prestado dinero o que tengamos algún tipo de obligación con esa persona, de que, por ejemplo, nos compraron acciones y al comprarnos acciones esas personas se hacen acreedoras de que nosotros le generemos utilidades y le paguemos dividendos, por ejemplo, les demos una porción de las ganancias que la empresa genere. Eso también se vuelve una obligación. Entonces, principalmente esta es la definición que vamos a utilizar para el pasivo. Todas las deudas y
obligaciones que una empresa, de una empresa con terceros. Adicionalmente, el pasivo también nos dice que incluye todas las obligaciones presentes de una entidad para transferir recursos económicos en el futuro. Dice, son todas las deudas y obligaciones que una empresa debe pagar o cumplir en un determinado tiempo. Acá no específicamente tiene que ser dentro de un periodo fiscal. Acá las deudas pueden ser mayores a un periodo fiscal. Ya cuando estemos viendo la clasificación de activos y pasivos, vamos a ver que el activo se divide en activo corriente y no corriente, y el pasivo también se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Entonces, recapitulando, los pasivos van a ser las obligaciones presentes de la entidad para poder transferir esos recursos económicos en el futuro. Entonces, en otras palabras, son todas las deudas y obligaciones que una entidad debe de cumplir. Y como les decía, los pasivos, al igual que los activos, se dividen en corrientes, que corrientes son a corto plazo, y los no corrientes, que son a largo plazo. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué ejemplos podemos dar del pasivo? Préstamos bancarios, Lick. Correcto, los préstamos bancarios son, digamos que lo principal, o cualquier tipo de préstamo, media vez sea un préstamo y tengamos la obligación y la deuda, es un pasivo, ¿sí? Por ejemplo, los pagos pendientes a proveedores. Las famosas compras de mercaderías al crédito, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio donde comercializamos productos, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a mi proveedor, porque tal vez no tengo la disponibilidad del dinero para poder comprar el producto, le digo que me dé determinado periodo de tiempo para poder pagarle el producto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que acá César es mi proveedor. Digamos que yo vendo repuestos y él es mi proveedor. Entonces yo le digo a César, fíjate que yo ahorita no tengo la disponibilidad económica, pero me gustaría que me hicieran una venta al crédito, donde yo me voy a comprometer a pagarles esos productos o esos repuestos en un periodo de 3 meses o en un periodo de 12 meses, por ejemplo. Entonces viene César, evalúa la situación de que si para ellos es factible poder darnos el producto al crédito, y al final llegan le autorizan que me los da. Cuando a mí me los da, yo ya tengo la obligación de pagarle ese dinero en el periodo de tiempo que se acordó. Entonces ya tengo una obligación y al mismo tiempo tengo una deuda. ¿Por qué? Porque yo esos productos no me los voy a quedar, sino que los voy a vender. Entonces, en dado caso yo no le pague a César, yo esos productos no los puedo devolver. ¿Me explico? Entonces ahí se vuelve al mismo tiempo una deuda y se vuelve una obligación. Porque si yo vendo esos productos, ya no le puedo decir al cliente, oiga, regréseme el repuesto, ¿verdad? Que lo tengo que devolver porque no puede pagar. ¿Me explico? Entonces, los pagos pendientes a proveedores tienen que ver con todas las compras al crédito que una empresa realice. Y no solo a proveedores, a otros se le llama acreedores, que son a las personas a las que les debemos, que no son por concepto de mercadería, del giro principal del negocio. También dentro de esta categoría están los impuestos por pagar, que son cuando se calculan los impuestos y se dejan como una estimación para poder pagarlos en el periodo siguiente o en el mes siguiente o en el trimestre siguiente. Y en lo que llega el periodo de pago, se dejan en una cuenta contable para poder apartar ese dinero. Es como, por ejemplo, que cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, ¿verdad? Vamos apartando determinada cantidad de dinero para pagar nuestros servicios básicos. Por ejemplo, recibimos sueldo, ok, esta cantidad va a ser para pagar luz, esta cantidad va a ser para pagar
internet y etcétera, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces, las cuentas por pagar dentro de la contabilidad son algo similar. Son como hacer una reserva o como decir, voy a apartar este dinero para que cuando llegue la fecha de pago poder pagar este servicio o poder pagarle al proveedor, etcétera. ¿Me explico? ¿Vamos claros hasta el momento? Adicionalmente a los impuestos por pagar, también hay compromisos financieros. Cuando hablamos de compromisos financieros me refiero al el pago de utilidades. O por ejemplo, hay algo que en contabilidad, que esto lo van a ver en contabilidad 2, que se llama bonos y obligaciones, que es una forma en que las empresas buscan financiamiento. ¿A qué me refiero con financiamiento? Cuando las empresas no tienen la suficiente liquidez o en otras palabras que no tienen el suficiente recurso económico o monetario para operar o para llevar a cabo sus operaciones de manera normal, buscan formas para poder obtener ese recurso económico, acudiendo a los bancos para préstamos, acudiendo a financieras para algún tipo de financiamiento, a cooperativas también para algún tipo de financiamiento. Hay algo que se llama factoraje, que también son tipos de microcréditos. Pero los compromisos financieros principalmente entran dentro de la categoría de los bonos y obligaciones. ¿Qué es esto? Los bonos y obligaciones es, por ejemplo, nosotros somos una empresa, todos nosotros somos una empresa, ¿ok? De X actividad económica, pero digamos que estamos en nuestra junta de accionistas y cuando se presenta el estado de situación financiera o se presentan las cifras de la empresa, determinamos de que la empresa no tiene la capacidad económica para seguir operando de manera normal. Y que por lo tanto debemos de buscar métodos para poder buscar el financiamiento económico necesario para poder seguir funcionando. Ok. Entonces, en ese sentido, una de las herramientas principales es la emisión de bonos, que es como nosotros emitir un documento en la cual le decimos a la persona que lo va a comprar que en un periodo determinado de tiempo esa inversión que él va a realizar se le va a regresar con un porcentaje adicional. ¿Sí? Para las personas que van a comprar ese documento o ese bono, va a ser una inversión. Por ejemplo, digamos que vamos a emitir 10 bonos que valen 1000 quetzales cada uno. ¿Sí? Entonces, tenemos 10 bonos de 1000 quetzales. ¿Sí? Van a ser 10,000 quetzales los que nosotros vamos a buscar en concepto de financiamiento. ¿Van conmigo acá? ¿Me van siguiendo? Si me pierden, me avisan. ¿Van conmigo? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Entonces digamos que necesitamos 10,000 quetzales para financiarlos. Entonces emitimos 10 bonos de 1000 quetzales cada uno. Ok. Digamos que yo soy la empresa y yo emití los bonos y ustedes son los interesados en comprar esos bonos. Entonces, yo les digo, yo les vengo a ofrecer estos bonos que valen 1000 quetzales. Ustedes tienen la opción de comprar uno o más de un bono, pero con la condición de que esos bonos van a tener un retorno en su inversión del 10%, por ejemplo. Entonces, si su bono ustedes lo compraron en 1000 quetzales, entonces, por ejemplo, en un año, yo les voy a devolver sus 1000 quetzales más ese 10%, que serían 100 quetzales. ¿Sí? Entonces, para ustedes es una inversión porque van a poder generar, digamos, un ingreso pasivo o un ingreso seguro en un periodo corto de tiempo. Poniendo un ejemplo, por lo general son cantidades mucho más grandes. Y a eso se le llama de que ustedes van a ganar intereses. ¿Sí? Entonces, a eso para mí es un compromiso financiero porque yo tengo que ver la manera de cómo devolverles sus 1000 quetzales más el porcentaje que yo les estoy prometiendo de interés. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Ninguna, Lick. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces,
Por esa razón se me vuelve a mí un compromiso financiero, porque yo, aparte de que tengo esos problemas económicos, ok, logré vender los bonos, pero ahí no termina la situación, porque yo tengo que ver la manera de cómo generar más utilidad para poder devolver ese dinero de los bonos, más el porcentaje adicional que yo les prometí, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de contratos, a través de los bonos en los documentos, indica cada cuánto se va a pagar ese porcentaje adicional, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya lo van a ver más específicamente en contabilidad 2. Bien, entonces, ¿estamos claros en qué es un pasivo? ¿Dudas Sí, en el pasivo? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Ahora vamos con el capital, ¿sí? Cuando escuchan ustedes capital en contabilidad o en una empresa, ¿a qué creen que se están refiriendo? Cuando hablamos de capital o patrimonio, ¿a qué consideran que se está refiriendo esto? Como bien lo dice su fórmula, Lick, como es lo que nos, digamos, lo que nos queda ya seguro, digamos, lo que ya tenemos en el dinero seguro, ¿Ok? ya menos el pasivo, pues, porque el pasivo es algo que ya debemos y el capital neto es lo que ya tenemos seguro. Ok, digamos que como la utilidad. Sí, por decirlo así. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Creo que son los recursos financieros que están disponibles para utilizarlos en futuras inversiones o gastos. Ok, perfecto. Bien. Cuando nosotros hablamos de capital o de patrimonio neto, acá vamos a hablar de que el patrimonio o el capital va a representar la inversión de los propietarios en la empresa. ¿Sí? Acá incluye el capital que los propietarios han aportado, incluye las ganancias que se van a ir acumulando, ¿verdad? Derivado de las actividades económicas que se realicen, o en su defecto, las pérdidas que se vayan acumulando derivado de esa actividad económica, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Acá no entra específicamente el periodo fiscal, porque cuando hablamos de activo, pasivo y capital, son elementos que conforman un estado financiero básico. ¿Se recuerdan de cuáles eran los 5 estados financieros básicos? ¿O no se recuerdan? Bueno, ¿no se recuerdan de los 5 estados financieros básicos? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, cuando nosotros hablamos de activo, pasivo, capital o patrimonio, conforman el estado de situación financiera o balance general, como se le conoce comúnmente, pero su nombre correcto es estado de situación financiera. Entonces, nuestro concepto para capital nos dice que también se le conoce como capital contable y representa la inversión de los propietarios en la empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos formar una sociedad, queremos constituir una empresa que se dedique a la venta de productos de limpieza, por ejemplo. Ok, entonces, vengo yo y les digo que para constituir esa empresa necesitamos que cada uno de nosotros pongamos 1000 quetzales. ¿Sí? Ok, entonces, esos 1000 quetzales que todos vamos a aportar son el capital y el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque con ese dinero es que vamos a iniciar la operación de la entidad. La vamos a inscribir en el registro mercantil, la vamos a inscribir en la SAT,
Vamos a habilitar sus libros, digamos que vamos a comprar equipo de cómputo, vamos a alquilar una oficina, vamos a alquilar mobiliario, vamos a comprar mobiliario, vamos a contratar personal, etc. Entonces, el dinero que cada uno de los socios pone o invierte dentro de la empresa es considerado capital o patrimonio. Acá hay un punto muy importante, que yo no puedo estar poniendo dinero en la empresa cada vez que a mí se me dé la gana, sino que al momento de yo constituir la empresa debo establecer un monto de capital. Si por ejemplo vamos a constituir una sociedad anónima, el valor mínimo de capital que debe de tener una empresa son 5,000 quetzales. Con 5,000 quetzales de capital se puede iniciar una empresa, ¿verdad? Obviamente hay empresas que cada socio aporta 100,000 quetzales o 500,000 quetzales. E incluso podemos aportar bienes, podemos aportar deudas también, podemos aportar equipos, podemos aportar mobiliario de oficina, podemos aportar vehículos. Entonces todo eso se vuelve parte en cuestiones monetarias de nuestro capital y de nuestro patrimonio. Entonces el capital va a ser todo lo relacionado directamente con los propietarios de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de qué incluye el capital o el dinero aportado por los dueños, las utilidades generadas o las pérdidas generadas y otros componentes relacionados directamente con las actividades de los propietarios. Entonces, si nosotros generamos utilidad en la empresa, viene a recaer acá al capital y al patrimonio. Si nosotros tenemos pérdidas, viene a afectar y a repercutir en el capital y en el patrimonio. Si compramos un activo, un bien o un derecho, viene a repercutir también acá en el patrimonio. O si vendemos un activo, repercute también en el patrimonio. O si tenemos un pasivo, también repercute en el patrimonio. Entonces, todo está estrechamente relacionado. ¿Dudas con lo que es el capital o el patrimonio? ¿Dudas? No, ¿No? Ok. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a pasar al ejemplo para la determinación de la ecuación patrimonial. Ok. Entonces, en el ejemplo para la determinación de la ecuación nos dice que supongamos que tenemos una empresa llamada ABC Corp, que tiene los siguientes datos. Nos dice que tenemos un activo total por valor de 100,000 quetzales. Tenemos un pasivo total de 40,000 quetzales. Y tenemos un capital total de 60,000 quetzales. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es comprobar si efectivamente la ecuación patrimonial es correcta, si se cumple la premisa. ¿Cuál era la premisa de la ecuación patrimonial? que debe haber igualdad. Correcto, que siempre debe existir igualdad. Entonces, que mi activo siempre va a ser igual a la suma de mi pasivo más capital. Entonces yo voy a hacer la siguiente operación. Voy a clasificarlos. Voy a poner acá mi activo, que son los 100,000 quetzales. ¿Sí? Hago la sumatoria. ¿Ok? Y acá voy a distribuir mi pasivo y patrimonio o capital. Entonces tengo acá el pasivo, que mi pasivo son 40,000 quetzales. Tengo acá mi capital, que son 60,000 quetzales. Entonces, al hacer yo la sumatoria de mi pasivo y mi capital, me da como resultado el mismo valor de mi activo. Entonces,
acá podemos decir que existe igualdad. ¿Sí? Entonces acá podemos decir que se cumple la ecuación patrimonial. ¿Sí? Acá mi activo es igual a la suma de mi pasivo más mi capital o mi patrimonio neto. ¿Alguna duda acá? ¿Estamos claros acá? Sí, Lick. ¿Sí? Entonces, para que les quede más claro todavía, vamos a hacer la ecuación de la siguiente manera. Mi activo, que son 100,000 quetzales, es igual a los 40,000 quetzales, que son mi pasivo, más los 60,000 de mi patrimonio neto. ¿Sí? De esta manera ejemplificamos, digamos, en forma de fórmula, la ecuación patrimonial y la comprobamos. Entonces, siempre, siempre, siempre la ecuación patrimonial debe de dar igualdad. Siempre se debe de cumplir esa premisa. Acá no hay, ¿qué pasa si me varía? Acá no debe de existir variación. ¿Sí? Siempre debe dar como resultado de la suma de mi capital, va a ser el mismo valor de mi activo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de ecuación patrimonial, algo que a mí me gusta mucho es que nos imaginemos esto, una balanza. Y donde por un lado tengo mi activo y por el otro lado tengo mi pasivo y mi patrimonio y están perfectamente equilibrados y alineados. ¿Sí? Entonces acá podríamos decir que acá están mis 100,000 quetzales y acá también la suma de estos dos elementos me suman 100,000 quetzales. ¿Dudas? No, Lick. ¿No? Está sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces ahora lo vamos a ver con un estado financiero. Por ejemplo, este es un estado de situación financiera. ¿Lo logran visualizar? Sí, Lick. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es un balance general o un estado de situación financiera. Ok. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo dividido mi informe financiero en activo, pasivo y patrimonio o capital contable. ¿Sí? Entonces, les había indicado que mi activo se divide en dos partes, en activo corriente y en activo no corriente. También se le conoce como activo circulante y activo no circulante. Y el activo no corriente recibe otro nombre que es activo fijo. Y adicionalmente a eso entra todo lo que se llama propiedades, planta y equipo, que esa ya es una cuenta específica. Pero el activo no corriente lo conocemos como activo no corriente, activo no circulante o activo fijo. Y el activo corriente como activo corriente o activo circulante. Ahora, el pasivo de igual manera tiene la misma clasificación. Pasivo corriente o pasivo circulante, pasivo no corriente o pasivo no circulante o pasivo fijo. Y el patrimonio puede recibir tres tipos de nombres: capital, patrimonio o capital contable. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la clasificación dentro del activo corriente, la premisa es de que acá vamos a clasificar cuentas contables las cuales sean de fácil realización. ¿A qué me refiero con fácil realización? Que es que acá existan transacciones que yo pueda convertir rápidamente en efectivo, por lo menos en un periodo menor a un año, ¿sí? O a un periodo fiscal. Menores o iguales a un año. Transacciones que yo pueda convertir rápidamente en efectivo. Por ejemplo, la cuenta caja.
Es una cuenta contable donde se registran todas las transacciones en dinero en efectivo de la empresa, ¿sí? Entonces, obviamente se clasifica en el activo corriente porque es dinero en efectivo que le pertenece a la empresa, por lo tanto es un bien de la empresa y es un derecho de la empresa, y adicionalmente es de fácil realización, o sea que ya es dinero en efectivo, entonces no tengo necesidad de estarlo convirtiendo o comprando o vendiéndolo para convertirlo en un beneficio económico rápido, o por lo menos en un periodo de tiempo de un año por lo menos. La cuenta contable bancos, ¿sí? Es donde se registran todas las transacciones realizadas a través de un banco, dígase cheque, la emisión de un cheque, el cambio de un cheque, díganse los depósitos bancarios, díganse las transferencias electrónicas, los cheques de caja, cualquier X cantidad de transacción bancaria se registra en esta cuenta. Tanto entradas de dinero como salidas de dinero, al igual que en la cuenta de caja, ¿sí? Entonces, la cuenta de bancos va en el activo corriente porque también es de fácil realización. Yo puedo ir al banco con un cheque, cambiarlo y me dan dinero en efectivo. Obviamente si tengo fondos, ¿verdad? O si la cuenta bancaria tiene fondos. O, por ejemplo, yo puedo hacer una transferencia electrónica a una tarjeta de débito, por ejemplo, e ir a un cajero y sacar dinero. Entonces, la cuenta de bancos es de fácil realización. La cuenta de clientes es donde nosotros registramos todas las ventas al crédito, ¿sí? Este ya es un formato de balance general ya algo viejito, pero ahora la cuenta de clientes ya por lo general casi no se utiliza. En algunas empresas se lo van a encontrar, pero ahora con la adopción de las NIF como principios generales de contabilidad, a esto le llamamos cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar se dividen en comerciales y no comerciales. Las comerciales que tienen que ver directamente con la actividad económica principal de la empresa, y obviamente las no comerciales tienen que ver con otro motivo que no sea de la actividad económica principal de la empresa. ¿Sí? Entonces la cuenta clientes específicamente es de la actividad económica principal de la empresa. Por ejemplo, yo vendo artículos de limpieza y digamos que Catherine es una clienta de la empresa y yo le vendí 10,000 quetzales al crédito. Entonces ella va a aparecer en un registro en esa cuenta de que me debe 10,000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, se clasifica en el activo corriente porque también es de fácil realización. Por ejemplo, si yo quiero obtener efectivo de esa cuenta, yo puedo ir con Catherine y decirle, mire, lo que me pague, ¿verdad? Y hacer efectivo, ya sea si me firmó algún documento de constancia de que me debe ese dinero, etc. Entonces, técnicamente es de fácil realización porque yo puedo ir con el cliente, cobrarle y que el cliente me pague. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Cuando hablamos de inventarios, es donde nosotros vamos a registrar todo lo relacionado a las mercaderías o a las mercancías o a los productos que nosotros vendemos y comercializamos, ¿sí? Acá llevamos el control de cuánto nos cuesta a nosotros obtener ese producto. Y llevamos el control de las existencias en valores monetarios. Entonces, también es de fácil realización porque si yo quiero convertirlo en efectivo, simplemente lo vendo y ya lo puedo convertir, esos bienes o esos productos los puedo convertir en efectivo. Y los deudores diversos son todos aquellos que nos deben por cualquier concepto que no sea por mercadería, o sea que es todo lo contrario de clientes. Por ejemplo, si yo le hice un préstamo a un empleado, puede ir clasificado o registrado dentro de esta cuenta, ¿sí? Y también puede ser de fácil realización, porque si yo le hice un préstamo a un empleado, yo se lo puedo descontar de la planilla y ya tengo disponibilidad de dinero en el banco o en efectivo, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Van conmigo acá? Sí, Ok.
Cuando hablamos del activo no corriente, acá vamos a encontrar todo lo relacionado a los activos fijos, a los bienes muebles e inmuebles, a los vehículos, a todos esos activos que tienen un valor monetario alto, que tienen una vida útil larga, por lo menos mayor a un año, y que sufren algún tipo de desgaste. Entonces, por ejemplo, acá vamos a clasificar, como lo dice acá en el ejemplo, edificios. Aquí dice equipo de transporte, que pueden ser motocicletas, pueden ser pickups, pueden ser camiones. Acá vamos a clasificar el mobiliario y equipo de oficina, muebles, escritorios, sillas, impresoras, fotocopiadoras, equipo de cómputo. Acá vamos a clasificar también los terrenos. Acá vamos a clasificar también activos intangibles, como por ejemplo hay algo que se llama gastos de organización, que son todos aquellos gastos que yo realicé para poder crear y constituir y registrar legalmente mi empresa. Los gastos de instalación, que son todos aquellos gastos los cuales yo realicé para, por ejemplo, remodelar el espacio donde va a estar funcionando mi empresa. Por ejemplo, si yo alquilé un local, por lo general los locales nos los dan en obra gris, ¿verdad? Cuando son locales nuevos. Entonces, cuando son obra gris, nosotros tenemos que pintarle, tenemos que poner nuestra publicidad, nuestro logo, hacer las divisiones de las oficinas, etc. Entonces, a eso se le llama gastos de instalación, que son un activo intangible. Y también sufren un tipo de desgaste. Eso ya lo vamos a ver adelante, porque ahí entra lo que se llama depreciaciones y amortizaciones. Entonces, acá todo lo que tenga un valor significativo para la empresa entra dentro del activo no corriente. Obviamente que sea propiedad de la empresa, ¿sí? Y que yo tenga derechos sobre esos bienes muebles e inmuebles. Ahora vamos con el pasivo corriente. En el pasivo corriente es todo lo contrario al activo corriente. La única premisa que es similar es que acá van a estar nuestras deudas y obligaciones en un periodo no mayor o igual a un año, ¿sí? Menor o igual a un año. Entonces, por ejemplo, proveedores a quienes yo les debo por un concepto de mercadería, ¿sí? Relacionado con la actividad económica principal del negocio. Entonces, por ejemplo, Hamilton es mi proveedor. Entonces, digamos que él es el que me vende el jabón en polvo. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la empresa de productos de limpieza, él me abastece de jabón en polvo. Entonces, yo le compré a él, pero le quedé debiendo cierta cantidad de dinero por el producto. Entonces, él es mi proveedor. ¿Por qué? Porque ese producto es de la actividad económica principal a la que me dedico, que es vender productos relacionados a la limpieza, ¿sí? Pero la deuda es en un periodo menor o igual a un año. Puede ser la deuda de un mes, de 2 meses, 3 meses, hasta 12 meses máximo. Si la deuda pasa de un año, ya se vuelve pasivo no corriente. Esa es la premisa del pasivo. Los acreedores van a ser todos aquellos a los que yo les debo por cualquier otro concepto que no sea mercadería de la o de la actividad económica principal de la empresa. Las cuentas por pagar, al igual, es todo lo contrario de la cuenta clientes. Las cuentas por pagar es lo que vino a reemplazar a los proveedores, y las cuentas por pagar se clasifican en cuentas por pagar comerciales y no comerciales. Entonces es la misma premisa que clientes, solo que con deudas y obligaciones. Los impuestos por pagar, pues es una reserva para poder yo pagar el impuesto en el periodo que le corresponde, ya sea el periodo al mes siguiente o en el trimestre siguiente. Y en los pasivos no corrientes, acá van a estar todas las deudas y obligaciones que pasan de un año o de un periodo fiscal, como por ejemplo las hipotecas. Si yo hipotequé un terreno que es propiedad de la empresa, por lo general las hipotecas, las deudas de las hipotecas son mayores a un año. Por lo general son 7, 10 años, 15 años. Entonces, como es una deuda a largo plazo, la clasifico en el pasivo no corriente.
por ejemplo, las reservas para indemnizaciones, si no se utiliza la indemnización universal y son pasivos laborales que se van acumulando, también van en el pasivo no corriente porque no se sabe cuándo el empleado va a renunciar o cuándo va a ser despedido, por ejemplo. Entonces, por esa razón se clasifica en el no. Luego tenemos el patrimonio, que acá, como habíamos dicho, todo lo relacionado con los dueños o con los propietarios. El capital es todo lo que ellos han invertido o lo que pusieron al inicio del negocio, que ha ido aumentando con las ganancias o las utilidades, o que se ha ido disminuyendo con las pérdidas acumuladas en el transcurso de tiempo en que la empresa ha ido operando. Entonces, las reservas acá pueden ser diferentes tipos de reservas para emergencia, que la empresa puede tener ahí un su guardadito, un su ahorro para cualquier eventualidad o para cualquier situación legal que se le pueda presentar. A eso se especifica la reserva, que la ley nos permite hacer una reserva legal de un 5% como máximo. Y acá se establecen los resultados del ejercicio. Acá no se pone como ganancia del ejercicio o pérdida del ejercicio, sino que como resultado. Y acá va a depender si el resultado suma al capital, entonces tenemos una utilidad. Si el resultado va restando, entonces es una pérdida. Y ahí tendríamos el total de nuestro patrimonio. Entonces, esos 4 elementos conforman el balance general o el estado de situación financiera. Entonces, el estado de situación financiera o balance general es la ecuación patrimonial por excelencia. Acá todos los elementos están estrechamente relacionados. Si yo tengo una mala clasificación, acá sí me puede dar la opción de que no exista la igualdad, pero siempre debe existir. Si no existe, entonces yo tengo que volver a revisar qué clasifiqué mal o si hice algún cálculo mal, porque siempre me debe de dar igualdad. Entonces, para comprobar la ecuación patrimonial en el estado de situación financiera, vamos a hacer su comprobación. ¿Y cómo vamos a hacer su comprobación? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok. Primero vamos a distribuir cada elemento. Entonces primero vamos a sacar el total o vamos a determinar el total del activo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a tomar el activo corriente y el activo no corriente. ¿A cuánto asciende mi activo corriente? Nos dice que mi total de activo corriente asciende a 220,000. Entonces tomo los 220,000. Luego el activo no corriente. Dice, el total de activo no corriente asciende a 215,000. Entonces, para comprobar que el total de mi activo sea en los 435,000, yo voy a sumar mi activo corriente más mi activo no corriente. Y efectivamente, si se dan cuenta acá, me da los 435,000. ¿Sí? ¿Van conmigo acá? El ejemplo. Sí, Sí, Entonces tengo mi activo corriente y mi activo no corriente y me da como resultado el total de mi activo. Ok, ahí vamos perfecto. Luego, ¿qué otra distribución tengo? La de mi pasivo. ¿Sí? Acá ya empiezo a verificar la igualdad. Entonces, tengo que tomar mi pasivo corriente, que mi pasivo corriente me dice que son, total de pasivo corriente, 102,500. Y mi pasivo no corriente me dice que mi total de pasivo no corriente son 95. Ok, entonces acá yo voy a determinar primero mi pasivo. Entonces tomo el total de mi pasivo, va a ser mi pasivo corriente más mi pasivo no corriente, que son 197,500.
Y luego tengo que tomar mi capital, que el total de mi capital es de 237,500. ¿Sí? Entonces yo ya tengo acá distribuido mi pasivo y mi capital. Entonces ahora voy a comprobar si se cumple la premisa de la ecuación patrimonial, que es que debe de existir una igualdad. Entonces tomo el total de mi pasivo y sumo el total de mi capital o de mi patrimonio. Y efectivamente acá podemos comprobar que existe igualdad en la ecuación patrimonial. ¿Sí? El total de mi activo es igual a la suma de mi pasivo y mi capital. ¿Sí? ¿Estamos claros acá con la comprobación? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, listo. Sí, Acá Lick. algo muy importante. Mi pasivo nunca puede ser mayor a mi activo. Ni mi capital puede ser mayor al total de mi activo. ¿Sí? Siempre la sumatoria de estos dos elementos deben de sumar el total del activo. Si mi pasivo en algún momento es mayor, significa que la empresa tiene serios problemas de endeudamiento. Si mi capital es mayor, puede que yo esté gestionando de manera inadecuada o esté clasificando mal los resultados del ejercicio o esté haciendo reservas que no tendría que estar haciendo. ¿Sí? Entonces es un tema muy importante. La suma de estos dos elementos me debe de dar el valor total de mi activo. ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick. Bien, una vez que ya hemos comprobado que nuestra ecuación patrimonial efectivamente nos da igualdad y se cumple la premisa, la ecuación patrimonial tiene 4 aplicaciones principales. La primera de ellas es registrar transacciones financieras. O sea, me refiero a todas las transacciones que se realizan en una empresa. Ventas, compras, préstamos, pagos, cobros, registro de utilidad, registro de pérdida, pago de impuestos, etc. ¿Sí? Todas las transacciones financieras de una empresa. Segunda aplicación, preparar estados financieros, específicamente el estado de situación financiera que es este. ¿Sí? Número 3, evaluar la solidez financiera de una empresa. ¿Qué significa evaluar la solidez? Que si mi activo es mayor a mi pasivo, significa que la empresa es sólida. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo tengo que cubrir todas estas obligaciones al mismo tiempo, el total de mi activo me alcanza para poder cubrirlos sin quedarme sin nada, ¿verdad? O quedo tablas, por lo menos. ¿Sí? A eso se refiere con evaluar la solidez financiera. Y el último, que es analizar el rendimiento financiero. El rendimiento financiero tiene que ver con esta parte de los resultados del ejercicio. ¿Qué tan beneficiosa o qué tanto genera mi empresa en cuestión de utilidad? ¿Estoy generando ganancias? ¿Será que estoy generando pérdidas? ¿No? A eso se refiere el rendimiento financiero. ¿En cuánto periodo de tiempo yo voy a poder alcanzar mi utilidad o un punto de equilibrio? ¿Sí? ¿Alguna duda? Esas son las 4 aplicaciones principales de la ecuación patrimonial. ¿Dudas con las aplicaciones de la ecuación? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro. Sí, Lick. Ok.
De la ecuación patrimonial original, que es activo es igual a pasivo más capital, se originan otras dos ecuaciones. Se hace un despeje de variables porque puede que en algún momento yo no tenga alguno de los tres datos para poder determinar la ecuación, ¿sí? Puede que en alguna ocasión yo no tenga el dato del pasivo, por lo tanto yo lo tenga que determinar. Entonces tenemos una fórmula para determinar el pasivo. O puede que en alguno de la información no me estén dando el capital o el patrimonio. Entonces existe una fórmula o una ecuación patrimonial para determinar el pasivo. Entonces, en pocas palabras, existe una fórmula para determinar cada uno de los elementos del estado de situación financiera. Entonces, el principal que ya vimos, que es la ecuación original, es activo es igual a pasivo más capital, que estas son sus abreviaturas, ¿sí? La segunda, que es la determinación del pasivo, que va a ser el pasivo es igual al activo menos capital, menos el capital. Y para determinar el capital, va a ser el capital es igual al activo menos el pasivo. Si se dan cuenta, aquí está la premisa de que el activo siempre va a ser mayor a estos dos elementos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, ¿hay alguna duda con la determinación de la ecuación patrimonial? Acá. No, ninguno. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, si estamos claros, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ok, aquí nos están pidiendo, dice, ¿cuál es el monto de activo? Ya nos están haciendo la pregunta específica. ¿Cuál es el monto de activo si tengo 72,000 quetzales de pasivo y 53,000 quetzales de capital? Entonces, ¿qué fórmula utilizo para determinar lo que me están pidiendo? Primero, ¿qué me están pidiendo que determine? El activo, Lick. El activo. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? La primera. Voy a utilizar activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy buscando es este valor. ¿Sí? Yo estoy buscando el activo. ¿Qué datos me están dando? Me están dando el pasivo y me están dando el capital. ¿Sí? ¿Cuánto es de pasivo? Me dice que son 72,000 quetzales. ¿Sí? Y de capital me dice que son 53,000 quetzales. Entonces, al hacer yo la sumatoria, me dice que es un total de 125,000 quetzales. Entonces, acá, ¿cuál sería mi respuesta? Que mi activo asciende a 125,000 quetzales. ¿Por qué? Porque la suma de mi pasivo y mi capital, que me da 125,000, es igual a mi activo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y la ecuación me quedaría de esta manera. El activo es igual al pasivo, que son 72,000, más el capital, que son 53,000. ¿Sí? Entonces yo en mi respuesta poner que el activo asciende a 125,000 quetzales.
¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien, Link, pero va a dar otro ejemplo. Sí, 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 claro. Ahora resolvamos este otro. ¿Cuál es el monto de pasivo? Tengo 355,000 de activo y 226,000 de capital o patrimonio. ¿Qué me están pidiendo que determine acá? El pasivo, Lick. El pasivo. Ok. Entonces voy a utilizar ¿qué fórmula? La segunda. La segunda fórmula. Activo menos capital. Entonces, ¿mi activo a cuánto asciende? ¿Cuál es el valor de mi activo acá? 355,000. Correcto. 350. ¿Y el valor de mi capital? 226,000, Lick. Entonces acá ya tengo mi fórmula, ¿sí? Entonces tengo el activo. Ese dato sí lo tengo. Acá copio el mismo formato, pasivo y capital. Ok, ¿qué dato me están pidiendo buscar? El pasivo. Están pidiendo buscar el pasivo. Ok, entonces tengo el dato de mi activo que son 355,000, ¿sí? Son 355,000 y tengo el dato de mi capital que son 226,000. Entonces, hago la fórmula que es mi activo menos el capital y me da como resultado 129,000 quetzales de pasivo. Entonces, comprobemos si efectivamente se cumple la igualdad. Sumo mi pasivo más mi capital y efectivamente me da un valor de 355,000 quetzales. Entonces, básicamente, independientemente de que estemos buscando estas dos fórmulas, al final siempre tengo que comprobar que se cumpla la fórmula principal. ¿Sí? Siempre tengo que comprobar que la ecuación original siempre se cumpla, independientemente de que busque las otras dos. Al final siempre se debe de cumplir la igualdad. Entonces acá vemos que el pasivo asciende ¿a cuánto? A 129,000 quetzales. ¿Sí? ¿Dudas? No, Lick. ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Por cuestiones de tiempo les voy a compartir pantalla. Por favor me confirman si pueden visualizar PDF. Sí, Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Este ejercicio lo estaba planificado para que lo hiciéramos acá en clase. Son 10 ejercicios para las ecuaciones patrimoniales.
Por el tiempo, no nos va a dar tiempo de resolverlo en clase, entonces les va a quedar de tarea. La fecha de entrega va a ser para el día domingo 17. Y van a tener hasta las 11:55 de la noche para poder subirlo. Realmente si lo tienen antes, lo suben antes. Son 10 ejercicios. Realmente la determinación de las ecuaciones patrimoniales es bastante sencilla. Lo único que debemos de tener presente son nuestros conceptos, ¿sí? Activo, pasivo, capital, ¿sí? Mi activo no puede ser menor a mi capital y tampoco puede ser menor a mi pasivo, ¿sí? Y acá les coloqué yo las 3 fórmulas para que ustedes se guíen en la elaboración de los ejercicios. Si se dan cuenta acá, me está pidiendo específicamente lo que tengo que determinar. Por ejemplo, aquí me pide cuál es el monto del capital. Luego aquí me pide cuál es el pasivo de la tienda. Cuál es el valor de los activos de la empresa. Cuál es el monto del pasivo de la panadería, etcétera. Entonces ahí ya les está pidiendo específicamente y los guía a qué fórmula es la que van a utilizar y qué van a determinar, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Excel, pero en la plataforma, por favor, lo suben en formato PDF, ¿sí? Independientemente de cómo lo hagan. Si lo hacen a mano, lo tienen que subir en PDF, o si lo hacen en Excel, por favor, lo suben en PDF. Siempre dejando constancia del procedimiento, tal y como lo vimos hoy en clase. Ustedes pueden utilizar otro formato, lo pueden hacer vertical o lo pueden hacer horizontal, lo pueden hacer en su propio cuadro, pero siempre y cuando quede claro el procedimiento que utilizaron para determinar lo que se les está pidiendo. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Sí, Lick. Ok. Adicionalmente a este ejercicio, a esta tarea, les voy a publicar el día de mañana una tarea de investigación porque en la próxima clase ya vamos a entrar a lo que es clasificación de cuentas. Entonces, por cuestiones de tiempo, por las clases que tenemos para la fase 2, no da tiempo de ir viendo cuenta por cuenta porque son varias cuentas contables. Entonces, el trabajo de investigación va a consistir en que se les va a dar un listado de cuentas contables en las cuales ustedes van a buscar la definición de cada una de ellas, ¿sí? Adicionalmente, yo les voy a compartir un cuadro de clasificación de cuentas donde vamos a ver cómo se clasifica cada una de esas cuentas y otras, ¿ah? Pero yo les voy a trasladar el listado de las cuentas principales o de las cuentas más comunes que se utilizan en la contabilidad y que nos podemos encontrar afuera, ¿sí? La contabilidad real. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esa tarea va a ser para entregarla el lunes 18 a las 11:55 de la noche también como máximo. Y esa la pueden hacer a computadora, ¿sí? Por favor, siempre tratando de hacer trabajos de calidad. Acá yo no les voy a pedir ni bibliografía ni conclusión. Solo únicamente el título de la cuenta, la definición, ¿sí? Preferentemente que sea como un diccionario, ¿sí? En orden alfabético, las cuentas con la letra A, las cuentas con la letra B y así sucesivamente, para que ustedes lo puedan ubicar de mejor manera cuando estemos hablando de cada una de esas cuentas. Entonces, el documento va a contener las indicaciones e instrucciones adicionales para que puedan realizar el trabajo. Entonces, principalmente, carátula y el contenido, ¿verdad? Que es el título de la cuenta y su definición. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, Lick. ¿No? Ok. Entonces, estas definiciones, por favor, siempre cárguenlas. Porque obviamente es bastante complejo aprenderse qué significan todas las cuentas, ¿verdad? Y eso solo lo va a ir dando el tiempo y conforme vayamos utilizando cada una de las cuentas. Entonces,
como vamos a empezar a adentrarnos en la clasificación de las cuentas, preferentemente que siempre carguen su documento, ya sea que lo carguen en su teléfono o que lo tengan impreso de preferencia, para que cuando yo les diga, por ejemplo, vamos a hablar de la cuenta de la estimación para cuentas incobrables. Ok, entonces yo tengo mi diccionario de cuentas, miro mi definición, ok, vamos a hablar de esta cuenta. ¿Qué tipo de transacciones registra, por ejemplo? O vamos a hablar de la cuenta de deudores. Ok, yo busco qué significa deudores y ya me ubico y tengo el contexto de lo que estamos hablando. ¿Estamos claros? Sí, Lick. ¿Sí? Sí, Lick. ¿Alguna duda antes de finalizar? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Yo diría que no. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas ni comentarios, solo les voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Y con eso daríamos por finalizada la clase del día de hoy. Y el próximo martes, pues, tendríamos clase presencial. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, si me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes un martes más. Que descansen, que tengan muy feliz noche y si Dios quiere nos vemos el próximo martes.